¿Cómo pudieron los monarcas más poderosos del mundo, que vivían en los palacios más lujosos, sucumbir a una enfermedad tan mortal y vergonzosa como la sífilis? La sífilis, una infección de transmisión sexual que ha plagado a la humanidad durante siglos, tiene una historia inquietante, particularmente entre las familias reales europeas. No discrimina entre los humildes y los elevados, y de hecho, a menudo eran la nobleza quienes corrían más riesgo debido a sus lujosos estilos de vida y numerosos asuntos. Pero, ¿cómo afectó este asesino silencioso no solo la salud de reyes y reinas, sino también el destino de naciones enteras, desde la corte de los reyes franceses hasta los palacios de los zares rusos? La sífilis dejó su huella en la historia, dejando sus efectos devastadores en las vidas de los gobernantes que, a pesar de su inmenso poder, no pudieron escapar de su alcance. Esta enfermedad, que comienza como una pequeña úlcera y gradualmente se extiende para causar daño neurológico, ha estado vinculada durante mucho tiempo con el declive de los imperios, la destrucción de linajes reales y el sufrimiento no contado de los individuos. Es una historia de secreto, de silencio y de consecuencias devastadoras. En esta serie, profundizamos en las vidas de los 10 principales monarcas que sufrieron de sífilis, examinando sus dolorosas luchas, el daño no contado que la enfermedad causó a sus reinados y las sombras que proyectó sobre sus legados. Exploraremos cómo la sífilis no solo rompió cuerpos, sino también destruyó sueños, matrimonios y la estabilidad política de reinos enteros. Estos monarcas pueden haber sido una vez temidos y reverenciados, pero sus historias muestran que incluso los más poderosos pueden convertirse en víctimas de una enfermedad tan insidiosa. Primero, conozcamos uno de los ejemplos más tempranos y trágicos de esta aflicción real: el rey Carlos II de Inglaterra. Nacido en 1630, Carlos II se convirtió en rey de Inglaterra en 1660 después de que se restaurara la monarquía tras la Guerra Civil Inglesa. Era un rey conocido por su encanto, agudeza y numerosos asuntos amorosos, lo que lo hizo tanto adorado como escandalizado por su corte. Con un reinado que duró más de 25 años, Carlos II fue un monarca que disfrutó tanto de una inmensa popularidad como de poder. Sin embargo, detrás de su carisma se escondía un doloroso secreto. El rey tenía sífilis. La historia de la aflicción de Carlos II con la sífilis es una que permanece oculta en secreto, y gran parte de la información que conocemos hoy proviene de los registros médicos y los relatos de sus contemporáneos. Se cree que Carlos contrajo la enfermedad en su juventud, durante una época en la que se sabía que había tenido numerosas relaciones con mujeres, tanto en Inglaterra como en el extranjero. A pesar de ser consciente de los riesgos de las enfermedades venéreas, Carlos parecía no dejarse disuadir en su búsqueda del placer. En esa época, la sífilis era una enfermedad incurable, y el conocimiento médico aún estaba en su infancia. Los tratamientos para la sífilis eran bárbaros en el mejor de los casos, a menudo involucrando compuestos a base de mercurio que eran tan tóxicos como la propia enfermedad. Para Carlos, la enfermedad lo perseguiría durante todo su reinado, empeorando con el tiempo y causando problemas de salud debilitantes. Para cuando llegó a los 40 años, la sífilis de Carlos II había progresado hasta el punto en que afectaba gravemente su capacidad para gobernar de manera efectiva. Su salud se deterioró significativamente y se volvió cada vez más dependiente de otros para tomar decisiones por él. Su energía y entusiasmo, antes vibrantes, fueron reemplazados por períodos de niebla mental y dolor físico. Se dice que hacia el final de su vida, Carlos no podía ni siquiera sentarse en el trono durante períodos prolongados sin ser superado por un dolor intenso. A pesar de su salud en declive, Carlos II seguía siendo considerado un gobernante poderoso. Sin embargo, su legado estaba empañado por el conocimiento de que su sífilis lo había convertido en una mera sombra del monarca que una vez fue. Murió en 1685 a la edad de 54 años, y la sífilis contribuyó a su muerte prematura. Su muerte marcó el fin del reinado masculino de la dinastía Stuart en Inglaterra, lo que, en sí mismo, marcó el comienzo de otro capítulo en la historia británica
El reinado de Carlos II no solo estuvo definido por sus aflicciones personales, su reino también se vio moldeado por las consecuencias sociales y políticas más amplias de sus acciones y salud. Aunque el rey disfrutó de un éxito personal significativo, su corte a menudo estuvo envuelta en escándalos debido a sus numerosos asuntos y su aparente indiferencia por las consecuencias de sus acciones. Su matrimonio con Catalina de Braganza, que tuvo lugar en 1662, fue un matrimonio motivado políticamente, pero se fue tensando cada vez más debido a las infidelidades de Carlos. La sífilis también hizo mella en el matrimonio de Carlos. Catalina, quien era de Portugal, era una católica devota y una esposa amorosa. Sin embargo, tuvo que soportar la humillación de las numerosas infidelidades de su esposo y el lento declive físico de su marido. La enfermedad también puso una presión sobre su relación, ya que Catalina tuvo que aceptar que era impotente para ayudar a su esposo en su sufrimiento. El impacto político a largo plazo de la aflicción de Carlos II fue igualmente devastador. Aunque trabajó incansablemente para mantener su poder político y garantizar la estabilidad de su reinado, la salud en declive del rey dificultó que continuara gobernando de manera efectiva. A medida que su salud empeoraba, comenzó a depender más de sus asesores, especialmente de sus ministros, para gobernar en su lugar. Este cambio en la dinámica de poder resultó en una creciente inestabilidad política, ya que la capacidad del rey para tomar decisiones cruciales para su reino se vio comprometida. Mientras la sífilis devastaba su cuerpo, también destruyó las relaciones personales y políticas que una vez le dieron a Carlos II la fuerza para gobernar. La familia real, que alguna vez se consideró un pilar de fuerza y continuidad, comenzó a desmoronarse bajo la presión de la enfermedad. A medida que la sífilis empeoraba, el legendario encanto y la confianza de Carlos II se desvanecieron. Su salud mental comenzó a flaquear y se aisló cada vez más en los últimos años de su vida. Los médicos de la época, que no tenían manera de comprender la verdadera naturaleza de la sífilis, solo pudieron ofrecer tratamientos tóxicos, muchos de los cuales solo empeoraron su condición. A pesar de su sufrimiento, Carlos siguió intentando proyectar una imagen de fortaleza, pero la realidad de su condición se volvía más difícil de ocultar. Su cuerpo comenzó a mostrar los signos de las etapas avanzadas de la sífilis, y su apariencia física se volvió cada vez más irreconocible. Para cuando murió en 1685, la enfermedad ya había destrozado su cuerpo, contribuyendo a su prematura muerte. Su legado es trágico, marcado no solo por las batallas personales del rey con su salud, sino también por las consecuencias políticas de su capacidad disminuida para gobernar. La sífilis, una enfermedad a menudo descartada como una mera afección escandalosa, tuvo un impacto mucho más oscuro en las vidas de aquellos que la contrajeron, incluidos los propios monarcas que debían personificar la fuerza de sus naciones. La historia de Carlos II es solo un ejemplo de cómo la sífilis infiltró las cortes reales de Europa, dejando un legado de sufrimiento, silencio y secreto. Aunque se sabía que la enfermedad afectaba a los hombres y mujeres más poderosos de la época, su impacto a menudo estaba oculto a la vista pública. En muchos casos, el verdadero alcance del daño de la enfermedad a la salud real nunca se reconoció completamente, dejando solo susurros y especulaciones. Sin embargo, la sífilis no fue solo una aflicción personal, sino que tuvo un impacto más amplio en la sociedad, afectando a dinastías enteras, desestabilizando reinos y creando caos político. Los reyes y reinas que sufrieron de esta enfermedad a menudo pagaron el precio con su salud, sus matrimonios y a veces con sus propios tronos. Ahora volvamos nuestra atención a uno de los casos más infames y trágicos de la historia, el rey Federico Guillermo II de Prusia, un monarca cuya salud y decisiones se vieron profundamente afectadas por la sífilis, lo que finalmente condujo a la caída de su dinastía. El rey Federico Guillermo II, nacido en 1744, ascendió al trono de Prusia en 1786. Conocido por su estilo de vida extravagante y su pasión por las artes, a menudo se le describía como un gobernante carismático pero indulgente. A pesar de su promesa inicial como monarca,
Su reinado estuvo marcado por luchas personales y el peso de sus problemas de salud, muchos de los cuales fueron causados por la sífilis, al igual que muchas otras figuras reales de su época. La aflicción de Federico Guillermo tendría un impacto devastador en su familia, su país y su legado. Se cree que la sífilis de Federico Guillermo II fue contraída durante sus años más jóvenes, una época en la que la corte de Prusia era conocida por su exceso y indulgencia. Era un hombre que, al igual que sus predecesores, tuvo numerosos asuntos con mujeres, lo que, como revelaría la historia, lo expuso al riesgo de enfermedades venéreas. En ese momento, la sífilis seguía siendo un misterio para la mayoría de las personas, con poco entendimiento de sus efectos a largo plazo y de cómo tratarla. Para Federico Guillermo II, la enfermedad se convirtió en una fuerza lenta e insidiosa en su vida. Los primeros síntomas aparecieron en sus 20 años, y a medida que la enfermedad progresaba, comenzó a tener un grave impacto en su salud. Su personalidad, que antes era energética y confiada, comenzó a desvanecerse, reemplazada por problemas de salud físicos y mentales debilitantes. La enfermedad lentamente destruyó su cuerpo, especialmente su sistema nervioso, y contribuyó a su creciente paranoia, cambios de humor y comportamientos erráticos. Su sífilis, no tratada y mal entendida, comenzó a adoptar la forma de neurosífilis, una etapa de la enfermedad que atacaba el cerebro y causaba un deterioro cognitivo. El deterioro mental y físico del monarca no fue solo un sufrimiento privado, sino que tuvo implicaciones de gran alcance para el Estado de Prusia. Federico Guillermo II, cuyo reinado inicialmente prometía, comenzó a tambalear bajo la carga de su salud. Su toma de decisiones se volvió errática, su salud comenzó a limitar gravemente su capacidad para gobernar de manera efectiva, y sus relaciones con sus asesores y líderes militares se deterioraron. Su creciente incapacidad para gobernar llevó a una erosión de la eficiencia y estabilidad de la estructura política de Prusia, contribuyendo a un sentimiento de inestabilidad y debilitando su autoridad ante su pueblo y sus compañeros monarcas. Sin embargo, la sífilis no fue solo un mal privado para Federico Guillermo. Tuvo consecuencias significativas para su familia y su legado. El sufrimiento personal del rey se extendió a su matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, una unión que estuvo plagada de dificultades desde el principio. Mientras Federico Guillermo estaba a menudo ausente de sus deberes reales debido a su salud en declive, su esposa asumió un papel mucho más prominente en la vida de sus hijos y en la gestión de la corte. La tensión en su matrimonio creció a medida que la enfermedad empeoraba, con el comportamiento errático de Federico Guillermo y su aislamiento provocando una creciente tensión entre ambos. La sífilis también causó una gran cantidad de escándalo en la corte prusiana. Los asuntos de Federico Guillermo II con otras mujeres, muchas de las cuales se decía que habían contraído la enfermedad, se convirtieron en conocimiento público, lo que causó una vergüenza generalizada para la familia real. La salud cada vez más deteriorada del monarca, combinada con su negligencia de sus deberes reales, significaba que el imperio que gobernaba comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones para la estabilidad de Prusia misma. A medida que su salud empeoraba, Federico Guillermo II se volvió más aislado y cada vez más dependiente de sus ministros para gestionar los asuntos cotidianos del reino. Sus problemas de salud resultaron en una creciente incapacidad para tomar decisiones críticas para el Estado. Esto dejó al gobierno prusiano en manos de otros, y muchos historiadores argumentan que este cambio en el poder contribuyó al debilitamiento de Prusia durante su reinado. Finalmente, Federico Guillermo II murió en 1797 a la edad de 53 años, con la sífilis como uno de los factores clave de su muerte prematura. El rey, que una vez fue visto como un líder prometedor para Prusia, dejó atrás un reino en declive, su legado empañado por la misma enfermedad que había intentado ignorar. La historia de Federico Guillermo II es uno de los ejemplos más conmovedores de cómo la sífilis pudo infiltrarse en los niveles más altos del poder y tener efectos devastadores tanto a nivel personal como nacional. La incapacidad del monarca para hacer frente a la enfermedad llevó a la inestabilidad política,
tensiones matrimoniales y un declive en el poder de su dinastía. Su muerte dejó a Prusia vulnerable, con sus sucesores luchando por recoger los pedazos de un imperio alguna vez próspero que había quedado en desorden. Si bien el sufrimiento personal de Federico Guillermo II es trágico, también subraya una verdad histórica más amplia. La sífilis no era solo una aflicción física, sino una enfermedad que podía erosionar lentamente los cimientos de los imperios más poderosos. A través de la lente de su vida, vemos cómo la aflicción personal de un monarca puede extenderse al destino de toda una nación, dejando atrás no solo cicatrices físicas, sino políticas que pueden tardar siglos en sanar. La historia del monarca también revela el estigma que rodeaba la sífilis durante este período. Aunque la condición de Federico Guillermo era bien conocida entre aquellos de la corte, la familia real y el público a menudo ignoraban o ocultaban la verdad, al igual que muchas otras familias reales que enfrentaban problemas similares. Este secreto en torno a las enfermedades venéreas en las cortes de Europa ayudó a perpetuar los mitos y malentendidos sobre la enfermedad, lo que llevó a una falta general de comprensión sobre su verdadera naturaleza e impacto. A medida que avanzamos en esta serie, la historia de Federico Guillermo II se erige como una advertencia de cómo la sífilis puede destruir tanto el cuerpo como el legado de un monarca, dejando atrás una sombra de lo que pudo haber sido. La enfermedad no solo le quitó la salud, le quitó la estabilidad de su reino y alteró el curso de la historia europea. Manténganse atentos mientras continuamos explorando más historias de monarcas cuyas vidas fueron forjadas para siempre por la sífilis. Ahora volvamos nuestra atención a un monarca cuya historia es igualmente trágica y compleja, el rey Luis XV de Francia, cuyo reinado estuvo marcado tanto por el esplendor de Versalles como por la devastación causada por la sífilis. Luis XV, conocido como Luis el Bienamado al principio de su reinado, terminó convirtiéndose en uno de los reyes más despreciados de la historia de Francia. Sus aflicciones personales, particularmente su lucha con la sífilis, desempeñaron un papel significativo en el declive de su popularidad y el debilitamiento de su monarquía, preparando el escenario para los cambios dramáticos de la Revolución Francesa. Nacido en 1710, Luis XV se convirtió en rey a los 5 años tras la muerte de su bisabuelo, Luis XIV, el Rey Sol. A pesar de ser un niño, Luis fue coronado rey, y durante gran parte de su vida temprana, su reinado fue controlado por regentes, especialmente Felipe II, duque de Orleans. No fue hasta que Luis XV alcanzó la mayoría de edad que comenzó a tomar el control total del trono francés. Inicialmente fue bien recibido por el público, ya que su juventud y enfoque fresco parecían prometer una nueva era tras el largo y opulento reinado de su bisabuelo. Sin embargo, a medida que Luis crecía, su vida personal y su incapacidad para gobernar adecuadamente el reino comenzaron a pesar sobre su reinado. Uno de los problemas más significativos y personales que afectaron la salud de Luis XV fue la sífilis. Se cree que Luis contrajo la enfermedad en su juventud, posiblemente desde sus años de adolescencia. Sus numerosos liaisons sexuales, especialmente con las muchas cortesanas y amantes que frecuentaban la corte real, lo hicieron altamente vulnerable a la enfermedad. Aunque los asuntos del rey no eran un secreto en Versalles, su sífilis permaneció como un escándalo callado, conocido solo por unos pocos en la corte. Sin embargo, la enfermedad comenzaría lentamente a revelar sus efectos devastadores. Al principio, la sífilis no parecía afectar gravemente a Luis, pero a medida que pasó el tiempo, la enfermedad empeoró y cuando Luis tenía 40 años, comenzó a hacerse evidente que la infección estaba teniendo un gran impacto en su salud. Para la década de 1750, el rey empezó a mostrar los efectos físicos y mentales de la enfermedad. Su apariencia, que antes era vigorosa, comenzó a desvanecerse a medida que se volvía pálido, débil e irritable. También experimentó episodios recurrentes de enfermedad que muchos historiadores atribuyen a las etapas avanzadas de la sífilis, que había comenzado a atacar su sistema nervioso. Esto eventualmente contribuyó a lo que se denominó neurosífilis, una etapa más avanzada de la enfermedad que podía causar el deterioro mental, parálisis física
y otros síntomas debilitantes. El impacto físico y mental de la sífilis tuvo profundas consecuencias para la capacidad de Luis XV de gobernar. A medida que la enfermedad empeoraba progresivamente, se volvió menos activo en su rol como rey, dependiendo cada vez más de sus ministros para gestionar los asuntos del Estado. Sus asesores, viendo el deterioro de la salud del rey, comenzaron a manipularlo, apartándolo de decisiones importantes y disminuyendo aún más su autoridad. Este cambio en la dinámica del poder no solo debilitó el reinado de Luis, sino que también causó descontento entre la aristocracia francesa y el pueblo, quienes comenzaron a ver al rey como una marioneta de sus ministros. Uno de los impactos más significativos de la salud deteriorada de Luis fue el creciente resentimiento entre el pueblo francés. A finales de la década de 1750, Luis ya no era el monarca querido que había sido. Su sífilis lo había convertido en una figura enferma y envejecida, alguien que parecía cada vez más desconectado de los problemas que enfrentaba su reino. Su dependencia de sus ministros, sumada a su incapacidad para abordar los problemas inminentes de impuestos, guerra y malestar social, llevó a muchos a cuestionar su idoneidad para gobernar. Su reinado, una vez popular, se había convertido en una sombra de lo que fue, y los susurros sobre su sífilis solo contribuyeron al creciente descontento. El daño que la sífilis causó al matrimonio de Luis XV es otro aspecto importante de su vida personal. En 1725, a los 15 años, Luis se casó con María Leszczyńska, hija del exiliado rey Stanisław I de Polonia. El matrimonio fue principalmente político, destinado a asegurar una alianza con Polonia. Aunque Luis y María tuvieron una relación relativamente estable y afectuosa, las numerosas infidelidades del rey tensaron su matrimonio. María era devota de su esposo, pero también se veía profundamente preocupada por sus asuntos, que no eran un secreto en la corte. A medida que pasaron los años y la sífilis de Luis progresaba, la tensión en su relación se hizo aún más pronunciada. A pesar de sus problemas de salud, Luis continuó tomando amantes. Una de las más famosas fue Madame de Pompadour, una amante de largo plazo que permaneció a su lado durante casi 2 décadas. La influencia de Madame de Pompadour sobre Luis fue vasta, y ella jugó un papel significativo en su corte. Sin embargo, su presencia y su continuo romance también echaron una larga sombra sobre el matrimonio real. Mientras la salud física del rey se deterioraba, su conexión emocional y psicológica con Pompadour se volvía aún más complicada a medida que su sífilis seguía destrozando su cuerpo. Ella, al igual que otros miembros de la corte, era bien consciente de la enfermedad y probablemente se convirtió en un factor silencioso en su relación, complicando aún más las cosas. Para cuando Luis XV alcanzó sus últimos años, la sífilis había hecho su trabajo. Sus facultades mentales estaban comprometidas, y el rey, antes confiado y energético, se convirtió en una figura frágil y aislada. Su cuerpo estaba devastado por la enfermedad, y su apariencia se volvió cada vez más irreconocible. Cuando murió en 1774 a los 64 años, la sífilis fue uno de los factores principales que contribuyeron a su muerte prematura. La muerte de Luis XV marcó el fin de una era, y su sucesor, Luis XVI, heredó un reino al borde del colapso financiero y político. La historia de Luis XV es un trágico ejemplo de cómo la sífilis no solo afectó la salud de un monarca, sino que también tuvo consecuencias de gran alcance para el Estado y la familia real. Su declive físico y mental durante los últimos años de su reinado, agravado por la sífilis, llevó a una monarquía debilitada que luchaba por abordar los problemas críticos que enfrentaba Francia. Su dependencia de los ministros y el creciente descontento entre el pueblo sentaron las bases para la Revolución Francesa, que eventualmente derrocaría a la monarquía y cambiaría el curso de la historia. La sífilis que lentamente destruyó la salud de Luis XV no fue solo una aflicción personal, se convirtió en un símbolo del declive del antiguo régimen. La enfermedad, que trató de ocultar, reflejaba los problemas ocultos de su reinado. Una creciente desilusión con la monarquía, un debilitamiento de la autoridad real y una revolución inminente que destruiría el viejo orden.
A medida que seguimos explorando más relatos reales en esta serie, la historia de Luis XV sirve como un recordatorio sombrío de cómo incluso los gobernantes más poderosos son vulnerables a los estragos del tiempo y las enfermedades. Ahora, profundicemos en la vida de otro monarca cuya lucha con la sífilis no solo afectó su salud personal, sino también la estabilidad de su reino. El rey Cristian VII de Dinamarca, cuyo reinado estuvo marcado por el caos, la inestabilidad mental y el sufrimiento personal, fue otro real que cayó víctima de la devastación silenciosa de la sífilis. Su historia es una de intriga, locura e inestabilidad política, ya que su salud deteriorada, agravada por la sífilis, dejó a Dinamarca en un estado de desorden durante gran parte de su reinado. Nacido en 1749, Cristian VII ascendió al trono danés en 1766 a la tierna edad de 17 años, tras la muerte de su padre, el rey Federico V. Los primeros años de Cristian en el trono estuvieron llenos de promesas. Su juventud y entusiasmo, junto con su deseo de reformar Dinamarca, dieron a muchos la esperanza de que se convertiría en un gobernante progresista y capaz. Sin embargo, su reinado pronto dio un giro oscuro, ya que la salud mental y física de Cristian comenzó a deteriorarse rápidamente. Se cree que Cristian contrajo la sífilis durante su juventud, aunque los detalles sobre cómo y cuándo contrajo la enfermedad no están claros. Al igual que muchos jóvenes reales de su tiempo, Cristian estaba rodeado de una corte llena de intrigas y asuntos amorosos, y se sabía que tenía numerosos amantes. Esto, junto con el hecho de que la sífilis era una enfermedad común entre los royales europeos durante este período, sugiere que Cristian pudo haber estado expuesto a la enfermedad debido a su promiscuidad. Al principio, la sífilis de Cristian parecía ser una preocupación menor, pero con el tiempo, los efectos de la enfermedad se hicieron cada vez más evidentes. A medida que la sífilis progresaba, tuvo un grave impacto en la salud mental de Cristian. La enfermedad empeoró gradualmente, llevando a una condición conocida como neurosífilis, que ataca el cerebro y el sistema nervioso. El comportamiento de Cristian se volvió cada vez más errático y comenzó a sufrir de periodos intensos de cambios de humor, paranoia y delirios. Su estado mental se deterioró hasta el punto de que ya no pudo gobernar Dinamarca de manera efectiva. A principios de la década de 1770, Cristian ya no era capaz de gobernar Dinamarca de forma independiente. Su creciente inestabilidad mental hizo imposible que tomara decisiones, y como resultado, sus asesores, en particular su médico y funcionarios de la corte, comenzaron a asumir más control sobre el reino. El gobierno fue esencialmente dirigido por una regencia, y el poder de Cristian se redujo a una mera figura decorativa. Mientras la salud mental del joven rey empeoraba, el reino mismo quedó sumido en el caos, sin un liderazgo claro que guiara a Dinamarca a través de las crecientes tensiones políticas y sociales de la época. El matrimonio de Cristian con Carolina Matilde de Gran Bretaña, que había sido arreglado por razones políticas, también sufrió enormemente debido a su salud deteriorada. Cristian se casó con Carolina Matilde en 1766, cuando él tenía 17 años y ella apenas 15. El matrimonio, aunque inicialmente prometedor, rápidamente se tensó. La sífilis y la inestabilidad mental de Cristian pusieron una gran presión en su relación. Carolina Matilde, una reina hermosa e inteligente, se vio cada vez más aislada y descuidada a medida que la salud de su esposo empeoraba. A pesar de su lealtad a su esposo, finalmente se vio obligada a buscar consuelo en otro lugar. En 1772, la salud mental de Cristian se deterioró tan severamente que Carolina Matilde fue arrastrada a un escandaloso romance con Johann Friedrich Struensee, el médico real que se había convertido en el principal asesor de Cristian. Struensee, un hombre progresista y reformista, había ganado una considerable influencia sobre el rey. Sin embargo, también buscaba manipular el trono para sus propios fines, y su romance con la reina fue un desarrollo profundamente controvertido y peligroso en la corte danesa. El romance, que comenzó en 1770,
finalmente condujo a una crisis política. En 1772 se organizó un golpe de Estado, y Struensee fue arrestado, acusado de traición y ejecutado. Carolina Matilde también fue implicada en el escándalo, y fue enviada al exilio en Celle, Alemania, donde moriría pocos años después. La inestabilidad mental de Christian y la sífilis contribuyeron al colapso de su matrimonio, y la agitación política causada por el romance marcó un período de inestabilidad en Dinamarca que duró años. El declive de Christian continuó durante los años siguientes. A finales de la década de 1770, su sífilis había progresado hasta el punto de que estaba prácticamente incapacitado. Su salud física empeoró rápidamente y ya no podía atender ningún deber oficial. Su reinado, que había comenzado con tanto potencial, se redujo a una trágica historia de locura, escándalos políticos y sufrimiento personal. Christian VII murió en 1808 a la edad de 59 años, su vida truncada por los estragos de la sífilis. Su reinado, que había comenzado con tanta promesa, terminó en desgracia e inestabilidad. La historia de Christian es uno de los ejemplos más trágicos de cómo la sífilis puede desmantelar lentamente no solo la salud de una persona, sino también la estabilidad de todo un reino. Su declive mental, provocado por la enfermedad, socavó su capacidad para gobernar eficazmente, y su fracaso para controlar sus propios asuntos condujo a una regencia y la posterior caída de su monarquía. El caos político que siguió, marcado por golpes de Estado y escándalos, dejó a Dinamarca en un estado de agitación durante años. El impacto de la sífilis de Christian VII se extendió mucho más allá de su sufrimiento personal. La enfermedad desempeñó un papel clave en la agitación política y social que plagó Dinamarca durante su reinado. Su incapacidad para gobernar llevó a un vacío de poder que fue aprovechado por diversas facciones, incluidos sus asesores, su reina y sus enemigos. Los escándalos que rodearon su matrimonio y el golpe contra Struensee solo añadieron más caos, y Dinamarca luchó por encontrar estabilidad en los años siguientes. La vida de Christian es una lección de cómo la sífilis, una enfermedad que una vez parecía manejable, puede destruir silenciosamente la salud y el legado de incluso los monarcas más poderosos. Su historia también destaca la naturaleza compleja de los matrimonios reales y las ramificaciones políticas de las aflicciones personales. La descomposición de su matrimonio, los escándalos políticos posteriores y la inestabilidad duradera en Dinamarca sirven como un recordatorio de que los efectos de la sífilis iban mucho más allá del individuo, podían moldear el destino de las naciones. A medida que continuamos esta serie, la historia de Christian VII sirve como un ejemplo contundente de cómo la sífilis, dejada sin control y mal entendida, puede tener consecuencias devastadoras tanto para el cuerpo como para el reino. Manténganse atentos para más historias de monarcas cuyas vidas fueron marcadas por este asesino silencioso. Ahora, volvamos nuestra atención a otro monarca cuya salud y legado fueron empañados por la sífilis, el zar Pedro II de Rusia. Aunque su reinado fue breve, durando solo 3 años, de 1715 a 1723, la trágica y prematura muerte de Pedro II ofrece otro ejemplo de cómo los estragos de la sífilis no solo podían destruir la salud de un monarca, sino también el futuro de todo un imperio. Nacido en 1715, Pedro II era el nieto del zar Pedro el Grande, uno de los monarcas más significativos y reformistas de Rusia. Cuando era niño, Pedro II era amado por el pueblo ruso, que lo veía como el heredero natural del legado de su abuelo, un hombre que había transformado a Rusia en una gran potencia europea. Sin embargo, el breve reinado de Pedro II estuvo marcado por tragedias personales y turbulencias políticas, y gran parte de la inestabilidad que enfrentó en su corta vida fue exacerbada por la sífilis. Se cree que Pedro contrajo la sífilis en sus primeros años de vida, posiblemente durante su tiempo en la corte rusa. Aunque su vida temprana estuvo llena de promesas, es evidente que la salud del zar ya se estaba deteriorando cuando comenzó su reinado. La enfermedad progresó gradualmente,
con los primeros signos apareciendo durante sus años de adolescencia. La sífilis estaba muy extendida en Europa durante esa época, y la nobleza rusa, al igual que sus contrapartes en Europa occidental, se entregaba a los asuntos extramatrimoniales, lo que los ponía en un riesgo considerable de contraer enfermedades venéreas. Cuando Pedro II ascendió al trono, ya había contraído la sífilis. Como muchos royales de la época, mantuvo la enfermedad en secreto. Sin embargo, la sífilis comenzaría a pasar factura al joven zar, cuyo reinado estuvo marcado tanto por la inestabilidad personal como política. La enfermedad comenzó a mostrar signos de empeoramiento a medida que Pedro II llegaba a su adolescencia tardía, y gradualmente tuvo un gran impacto tanto en su salud física como mental. Los efectos de la enfermedad se hicieron particularmente evidentes a medida que avanzaba el reinado de Pedro II. A medida que la sífilis empeoraba, comenzó a experimentar síntomas de neurosífilis, una etapa más avanzada y grave de la enfermedad que afecta el sistema nervioso y puede llevar al deterioro cognitivo, cambios de humor y comportamiento errático. Estos síntomas no solo afectaron la capacidad de Pedro para gobernar, sino que también lo hicieron más vulnerable a la manipulación por parte de quienes lo rodeaban. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por una creciente inestabilidad en Rusia. El zar Pedro II, que carecía de la perspicacia política y experiencia necesarias para gobernar eficazmente, estuvo muy influenciado por sus regentes y asesores, quienes buscaron orientar sus acciones para sus propios fines políticos. La salud deteriorada del joven zar solo lo hizo más dependiente de los demás, y su incapacidad para tomar decisiones sensatas erosionó aún más su poder. La sífilis de Pedro II también tuvo un impacto significativo en su familia y su futuro. Había sido preparado para liderar el imperio ruso, siguiendo los pasos de su abuelo, Pedro el Grande, pero su salud deteriorada y su eventual muerte a la temprana edad de 18 años truncaron cualquier esperanza de continuidad para la dinastía Romanov. La muerte prematura de Pedro II en 1723 dejó a Rusia sin un heredero claro, y el vacío político creado por su fallecimiento condujo a más inestabilidad, ya que facciones rivales dentro de la corte luchaban por el poder. La muerte del zar marcó el fin de una era potencialmente estable para Rusia. Pedro II tenía el potencial de continuar las reformas de su abuelo, pero su muerte aseguró que Rusia experimentaría nuevamente la turbulencia de las crisis de sucesión y las luchas por el poder político. La dinastía Romanov, que alguna vez parecía tan segura, se vio arrojada a la incertidumbre por la muerte de un joven gobernante que estaba plagado por la sífilis. La historia de Pedro II sirve como un recordatorio sombrío de cómo la sífilis podía derribar incluso a los monarcas jóvenes más prometedores, dejando a naciones enteras en el caos. Su reinado, aunque breve, resalta los desafíos que enfrentaron los gobernantes que sucumbieron a esta enfermedad y cómo sus aflicciones personales pudieron desestabilizar el panorama político. Si Pedro II hubiera sobrevivido más tiempo, podría haber sido capaz de construir sobre el legado de su abuelo, pero en su lugar, su muerte dejó a Rusia en una posición precaria, sin un sucesor claro y con una monarquía debilitada. La historia de Pedro II es un cuento trágico de cómo la sífilis no solo le robó la salud a un joven monarca, sino que también negó a Rusia la estabilidad que tanto necesitaba durante un periodo crítico de su historia. Su reinado a menudo se pasa por alto en la gran narrativa de la historia rusa, pero las consecuencias de su muerte prematura y la inestabilidad política que siguió tuvieron un impacto duradero en el Imperio ruso. A medida que continuamos con nuestra serie, la historia de Pedro II sirve como otro ejemplo de cómo la sífilis jugó un papel destructivo en las vidas de la realeza, llevando a muertes prematuras, inestabilidad política y la pérdida de potencial para naciones enteras. La vida del zar Pedro II pudo haber sido corta, pero el impacto de su enfermedad resonó a lo largo de la historia de Rusia. Ahora, miremos al último monarca cuya vida fue profundamente afectada por la sífilis, el rey Augusto III de Polonia. Un gobernante cuyo reinado estuvo marcado por el exceso y la inestabilidad política
La historia de Augusto III es otro ejemplo de cómo la sífilis desmanteló lentamente tanto la salud de un monarca como la estabilidad de toda una nación. Nacido en 1696, Augusto III se convirtió en rey de Polonia en 1733. Tras la muerte de su padre, Augusto II era un hombre que buscaba el placer y el lujo, con poco interés en los deberes políticos de su posición. Su reinado fue visto a menudo como uno de indulgencia, ya que estaba mucho más interesado en las artes y los placeres personales que en gobernar su reino. Sus numerosas amantes y su estilo de vida excesivo lo convirtieron en un candidato perfecto para contraer la sífilis, lo que, como muchos otros monarcas de la época, eventualmente sucedió. La sífilis de Augusto III, como la de otros monarcas, comenzó como una aflicción personal que permaneció oculta a los ojos del público. Sin embargo, con el tiempo, la enfermedad comenzó a hacer estragos, afectando lentamente su salud. Para cuando la enfermedad progresó, no solo afectó su salud física, sino también su bienestar mental. A medida que su condición empeoraba, Augusto se volvió cada vez más dependiente de los demás y su reinado, que ya había sido plagado por la inestabilidad política y la falta de liderazgo firme, sufrió aún más. Al igual que otros royales afectados por la sífilis, la enfermedad de Augusto III debilitó significativamente su capacidad para gobernar eficazmente. Se volvió más aislado, dependiendo en gran medida de sus ministros para gobernar. Esto creó un vacío de poder, lo que llevó a un aumento del faccionalismo en Polonia y contribuyó a la inestabilidad de su reinado. Su fracaso en proporcionar un liderazgo sólido y su incapacidad para abordar los crecientes desafíos políticos en Polonia finalmente llevaron al debilitamiento de la mancomunidad polaco-lituana, que, al final de su reinado, ya estaba en declive. El reinado del rey Augusto III terminó en 1763, y para ese momento, la sífilis había hecho completamente su trabajo. Su muerte, aunque no causada directamente por la enfermedad, fue resultado de los problemas de salud a largo plazo que la sífilis había exacerbado. Su reinado a menudo se recuerda por la inestabilidad y la falta de dirección en Polonia, y su aflicción personal con la sífilis jugó un papel en este caos. La historia de Augusto III es una conclusión adecuada para nuestra serie sobre los royales afectados por la sífilis. Al igual que muchos de sus compañeros, su vida estuvo definida por el exceso, el sufrimiento personal y las devastadoras consecuencias de la enfermedad. Su reinado, debilitado por la sífilis y la inestabilidad política que creó, marca otro ejemplo de cómo la sífilis pudo moldear el curso de la historia, no solo a través del sufrimiento de los individuos, sino también a través de la caída de reinos enteros. Esta serie nos ha mostrado cómo la sífilis alteró silenciosamente las vidas de muchos royales, llevando a la agitación política, tragedias personales y la pérdida de potencial para las naciones. Estos monarcas, a pesar de su poder, no pudieron escapar de los estragos de esta enfermedad, que desmanteló silenciosamente su salud, sus familias y sus imperios. Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre la historia del rey Augusto III y cuéntanos cuál de las historias reales te pareció más trágica. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.